Buenos días, niños. En la clase de Ciencias Naturales el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre una mezcla y una combinación. En las clases anteriores hablamos de lo que era una mezcla. Se dijo que la unión de varias sustancias conformaba una mezcla. Bueno, en el día de hoy también vamos a aclarar una cosa. Pues la unión de una o varias sustancias, aparte de formar una mezcla, también puede formar una combinación. ¿Y qué vamos a hacer para que ustedes logren diferenciar entre una mezcla y una combinación? Pues miren, primero que todo ya sabemos de que una mezcla, cuando nosotros mezclamos varias sustancias, ellos no cambian su composición, no cambian sus propiedades. Un ejemplo de una mezcla es que podemos mezclar, aquí tenemos un ejemplo, tenemos unos granos de arroz y tenemos unos granos de lenteja, y que en el momento en que nosotros los revolvemos, ninguno de los dos cambia sus propiedades. De igual manera, si ya los tenemos en forma preparada, es decir, cocidos, pues la lenteja no va a cambiar su forma, ni el arroz va a cambiar la suya. Ambos van a seguir siendo lo mismo. La lenteja va a seguir siendo lenteja aunque esté cocida, y el arroz de igual manera. Pues, a diferencia de una combinación, pues sus sustancias en una combinación sí cambian sus propiedades, ya no siguen siendo igual. Por ejemplo, aquí tenemos agua y le agregamos un poquito de azúcar ya y la revolvemos, pues obviamente no va a quedar siendo lo mismo de cada sustancia. Pues no, de pronto sí podemos observar el agua, pero el azúcar ya no la vamos a ver porque se compactaron. Es decir, que el azúcar perdió sus propiedades. Ya no sigue siendo azúcar porque obviamente se diluyó en el agua. Otra característica para diferenciar a las mezclas de las combinaciones es que las mezclas pueden separarse de forma, o mejor dicho, con método sencillo. Un ejemplo aquí de la unión que hice yo de estos granos es que yo puedo sacarlo de forma sencilla con las manos, los granos de lenteja en un lado y los de arroz en otro. Lo mismo puedo hacer de todos modos cuando están en el estado de cocimiento. Yo puedo apartar en un lado el arroz cocido y del otro la lenteja. No va a haber ningún inconveniente en yo separarlos de manera sencilla. Mientras que en las combinaciones, para yo separar el agua del azúcar, ya yo no lo puedo hacer de forma sencilla. No puedo sacar el azúcar del agua y ponerla en el mismo pocillo o en el mismo depósito en el que se encuentra el azúcar, ¿no? ¿Verdad? Sino que tendría que usar otro método. Ya eso lo veremos más adelante. Entonces sigamos aquí en las diferencias que hay entre una mezcla y una combinación. Pues otra diferencia que hay es que la formación que se da en una mezcla puede ser reversible. ¿Por qué reversible? Porque, como les dije, si se puede separar fácilmente, nosotros podemos reversir esa mezcla, perdón. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo dejar el arroz en su lado y la lenteja en el otro, y volvieron a estar como si hubieran estado desde un principio, como si nada. Nunca estuvieron juntas porque cada quien tendría entonces su sector, cada quien estaría en su lugar. Mientras que en una combinación, los cambios que se sufren son irreversibles, porque, como les he explicado, aquí obviamente el azúcar no vuelve a ser azúcar. Yo no puedo separar el azúcar del agua. Ya el azúcar está ahí, perdió sus propiedades y no lo podría separar. O sea que es un cambio que después de que yo le eche el azúcar al agua, ya es algo que yo no lo puedo cambiar porque ya se compactaron, se unieron, armando una nueva sustancia. Eso es otra de las características que hay entre las mezclas y las combinaciones. Que de las combinaciones se crean otras sustancias y además necesitan tener cantidades exactas para poder formar esa otra sustancia. Mientras que en las mezclas no se forma ninguna otra sustancia porque cada quien mantiene su propiedad y no se necesita una cantidad exacta de cada sustancia para poder formar una mezcla. Eso ya sería, por decirlo así, al gusto de nosotros. Es decir, un ejemplo, si nosotros vamos a hacer una mezcla entre cereal y leche,
está al gusto de nosotros si queremos echarles más leche que cereal o más cereal que leche. En cambio, si queremos hacer un café con leche, obviamente tenemos que tener nivelado la cantidad que vamos a usar. Cierta cantidad de café para cierta cantidad de leche, para que de pronto no quede con más sabor a café que a leche, o quede más morenito porque tiene demasiado café y poca leche, ¿no? Entonces, miren la diferencia que hay entre las mezclas y las combinaciones. Para hacer las combinaciones hay que tener en cuenta que hay que tener ciertas cantidades para poder formar esa otra sustancia que se forma de la unión de una o varias sustancias, a diferencia de las mezclas, que no se necesita tener una cantidad exacta, sino que es al gusto, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo de una combinación sería, miren que ya aquí tenemos la mezcla, obviamente, de lo que es el azúcar con el agua. Si yo le echo, por decir así, este trifogón y lo revuelvo, tampoco vamos a poder diferenciar el trifogón del agua y del azúcar, porque se han compactado los tres. Ya no hay dos sustancias, sino tres, y se han compactado. O sea que no puedo separarlos fácilmente. Mientras que si yo echo aquí el trifogón con el arroz y la lenteja, sí lo puedo separar, porque obviamente yo voy sacando los granitos del arroz y los voy colocando en un lado y los de la lenteja en otro, y el trifogón me quedaría en el fondo, pero en un lugar, ¿cierto? En un lugar apartado de las otras dos sustancias. Entonces yo creo que ya les quedó claro lo que es la diferencia de una sustancia y una combinación. Vuelvo y les aclaro, una combinación es la mezcla de dos o más sustancias, pero en la que los elementos, o mejor dicho, las sustancias que se utilizan, pierden sus propiedades, mientras que en las mezclas siguen conservándolas. Yo espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima con otro tema muy importante. A continuación van a encontrar las actividades a resolver en el cuaderno de Ciencias Naturales. Muchas gracias. Bye, bye.